Buenas noches, el día de hoy estaremos revisando la solución del taller 3 de criterios de evaluación financiera y estaremos introduciendo un nuevo concepto que es la relación beneficio-costo junto con lo que es la tasa interna de retorno modificada o ajustada. Vamos a empezar por resolver este taller punto por punto, revisar cuáles serán las respuestas. Para lo cual vamos a pasar esta tabla para acá. Tenemos BPN, la vida en años, proyecto 1, proyecto 2, de 40, 60. Y tiene 3 años y 5 años de vida. Si ambos proyectos tuvieran la misma vida, sencillamente el ejercicio terminaría ahí, elegiríamos el proyecto con mayor valor presente neto. Pero recuerden que cuando estamos hablando de proyectos con distinta vida, tenemos dos alternativas: o igualamos la vida de ambos proyectos utilizando el mínimo común múltiplo de la vida en años de estos proyectos, que para este ejercicio sería 15 años el mínimo común múltiplo, 3 por 5, o hallamos el costo anual uniforme equivalente y tomamos el de mayor CAUE. Entonces tenemos un costo de capital del 12% efectivo anual. Primera alternativa, voy a hallar el CAUE. Igual, recuerden que para el CAUE lo puedo hacer mensual, trimestral, semestral, anual, no importa. Lo que importa es, uno, que en los proyectos que esté comparando lo exprese de igual manera, mensual, anual, trimestral, lo que sea. Y dos, en este caso sí voy a respetar la vida de cada proyecto. Para no tener que convertir tasas de interés, vamos a hallar el CAUE anual. Entonces la fórmula de pago, ¿qué tasa? Esa del 12%. ¿Cuántos periodos? Para este son 3 años, para el otro son 5. Valor actual los 40 millones, valor futuro 0, tipo 0. Y terminó el ejercicio. Mayor CAUE, proyecto 1. Sin embargo, si lo estuviera haciendo por mínimo común múltiplo, de pronto alguno lo hizo por ahí, entonces vamos a llevar a 15 años la vida de estos proyectos. Tenemos un BPN para ambos. Recuerden que este BPN del proyecto 1 es de los flujos de los años 1, 2 y 3, y que aquí voy a replicar ese BPN que corresponde a los flujos de los años 4, 5, perdón, ese es del 1, 2 y 3. Ahí replico de los años 4, 5 y 6. Perdón, es acá donde lo replico. Ese va a ser de los años 4, 5 y 6, pero ahí vuelvo y replico, que corresponde a los años 7, 8 y 9. Ahí vuelvo y replico, que corresponde a los años 10, 11 y 12. Y ahí vuelvo y replico, que corresponde a los años 13, 14, 15. No tengo que replicarlo más. Si yo replicara acá el BPN, ya no serían 15 años la vida útil, sino serían 18. Proyecto 2. Ese es el BPN para el flujo de los años 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí replico el BPN para los flujos de los años 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí vuelvo y replico
para el flujo de los años 11, 12, 13, 14, 15. Y voy a hallar el BPN de ambos proyectos. Aquí lo puedo hacer con la fórmula de BNA, con esta tasa. ¿Qué valores? Estos que tengo acá, más el del año 0. Una vez más, si lo hiciera de esa manera, el proyecto a elegir sería el proyecto 1, es el de mayor BPN y de mayor CAUE. Como en esta ocasión estamos hablando de selección múltiple, no tenían que hacerlo de los dos métodos, podía ser solo CAUE, solo BPN, y la respuesta, proyecto 1. Segundo punto, ¿qué pasa si el costo de capital es 18%? Vamos a colocar acá punto 1, vamos a duplicar esta hoja. Vamos a colocarle punto 2 y tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo, pero le cambiamos costo de capital por 18%. Si me voy al CAUE, en esta ocasión es mayor el del proyecto 2, y si me voy a BPN, igual es mayor el de proyecto 2. Es decir, que en el segundo punto la respuesta sería la B, proyecto 2. Tercer punto. Tercer punto, una vez más vamos a replicar esta tabla. Año, proyecto 1, proyecto 2. Y ahí lo que tenemos son flujos. Tenemos que elegir uno de los dos proyectos. Las mismas posibles respuestas nos daban una idea de qué era lo que teníamos que hacer, y en un principio tenemos que hallar BPN y TIR para ambos proyectos. Ok, ¿qué tasa tenemos? 15%. Igual no tenía que convertir tasa de interés. Me va a hallar el valor presente neto con esta tasa, estos valores, más el flujo del año 0. Y me voy a hallar la TIR. Para ambos proyectos. Y me voy a comparar. Por BPN yo elegiría el proyecto 2, pero por tasa interna de retorno elegiría el proyecto 1. En este momento, sin entrar en una discusión de cuál criterio es predominante, les mencionaba clases atrás que en algunas ocasiones el criterio de BPN y tasa interna de retorno no se va a complementar como sucede acá, son opuestos. Podemos tomar varias alternativas. Una, si nos quedáramos solo con esos criterios, habrá quien elija proyecto 2 por valor presente neto, habrá quien elija proyecto 1 por tasa interna de retorno, pero ¿cuál es la idea? Complementar con los otros criterios
de inversión que hemos visto y los que vamos a ver, específicamente con el que vamos a ver hoy de tasa interna de retorno modificada. Pero en este momento, con esas respuestas, casi que por descarte sale cuál es la alternativa. Proyecto 1 por tener mayor valor presente neto y tasa interna de retorno. No, sí tiene el mayor valor presente neto, pero no tiene la mayor tasa interna de retorno. Entonces, descartado. Proyecto 2 por tener mayor BPN y tasa interna de retorno. No, sí tiene la mayor tasa interna de retorno, pero no tiene el mayor BPN. Proyecto 1 por tener mayor BPN aunque tenga menor TIR, es al contrario. Tiene el menor BPN y la mayor TIR. D, proyecto 2 por tener mayor BPN aunque tenga menor TIR, es correcto. Tiene el mayor BPN y la menor TIR. Por consiguiente, la respuesta sería la D. Y vamos a resolver el cuarto y partimos de ese punto 3 para la explicación que sigue a continuación de relación beneficio-costo y tasa interna de retorno modificada. Punto 4. ¿Qué tenemos que hacer? Plantear el flujo de caja para ambos motores año tras año. ¿Qué situación tenemos? Con ambos motores se van a recorrer 90.000 kilómetros. Ambos motores tienen el mismo costo por galón de gasolina. En un principio 1.250 y después se van incrementando de igual manera. ¿En qué radica la diferencia? En el consumo de combustible, que efectivamente el motor A va a consumir más gasolina que el motor B. Sin embargo, el motor A es más económico. Entonces ahí es donde habría que entrar a revisar qué me conviene más. Pagar en este momento una menor cantidad aun cuando el costo sea mayor, o pagar una mayor cantidad, puede que en este momento represente un mayor desembolso, pero a largo plazo se va a evidenciar un beneficio. Para eso lo hacemos con el CAUE. Entonces, además que todos los años se recorren los mismos kilómetros, que son 90.000. Motor A, motor B. Vamos a colocarlo distinto. Motor A, motor B. Kilómetros. Galones por kilómetro. El motor A son 1.3 y el motor B son 0.9. Significa que al año cada motor va a consumir ¿cuántos galones? Los kilómetros por los galones. Motor A va a consumir 117.000 galones de gasolina, mientras que motor B 81.000 galones de gasolina. Vamos a plantear acá igual. Motor A, motor B, año 0, 1, 2, 3, 4, 5. Motor A cuesta 22 millones. Motor B de 38 millones. En el año 1 costo por galón
1250 en ambos. 1250. En el año 1 van a tener un egreso que va a ser igual al número de galones que consumen por año por el costo. Y dice que va a tener un incremento del 24% anual. Voy a colocar por aquí el incremento. Es decir que en los años siguientes va a ser ese valor por 1 más el incremento para todos los años. Ahora, ahí no está terminado el flujo, porque dice que hay un valor de mercado al final de esta vida útil del 15% del valor original, es decir, que de este valor al que adquirimos los motores, vamos a recuperar un 15%. Vamos a vender esos motores y nos van a dar un 15%. Coloquémoslo por acá. Salvamento va a ser igual a 0.15 por este valor. Bueno, voy a colocarle aquí el menos para que me quede positivo. Es decir que aquí a todo eso le voy a sumar ese valor de salvamento, que va a ser el único ingreso que voy a tener. Ahí está. Ahora sí tengo el flujo año por año para los 5 años de ambos motores. Paso a seguir. Tengo la tasa de oportunidad del 29% anual. Piden hallar el CAUE. ¿Qué es lo primero que hago para hallar el CAUE? Hallar el valor presente neto. Y es lo que voy a hacer. ¿Con qué tasa? Con ese 29%. Estos valores de acá más el del año 0. Si estuviéramos hablando de alternativas de inversión, yo descartaría ambas porque tiene un BPN negativo, ¿cierto? Pero en esta ocasión no estamos hablando de alternativas de inversión, por consiguiente no debo buscar rentabilidad. Estamos hablando de un motor, una maquinaria que sí o sí la empresa necesita. Por supuesto va a representar gastos. No voy a buscar el más rentable, pero sí voy a buscar el menos costoso. Eso quiere decir que mi elección en este caso no se basa en la rentabilidad, sino en el de menor costo, que por supuesto sería el motor B. Si yo les estuviera pidiendo respuestas específicas, tipo segundo examen, de cuál es el CAUE, tendrían que calcularlo. O si ambos motores tuvieran distinta vida útil, como en el punto 1 y punto 2, pero primero, estamos hablando de selección múltiple, no les estoy pidiendo procedimiento ni que lleguen exactamente al valor del CAUE. Y segundo, ambos motores tienen la misma vida. En ese sentido, si yo quisiera dejar ahí el ejercicio y basar mi decisión en el BPN, lo puedo hacer. Si yo voy a hallar el CAUE, y lo voy a hacer, la decisión no va a cambiar. Sigo tomando la misma tasa. Número de periodos son 5. Valor actual SBPN. Valor futuro 0. Tipo 0. Y mientras que el motor A me representa un costo anual uniforme equivalente de 219 millones, con el motor B gasto solo 160 millones. Sigue siendo el motor B la elección, por lo que tenían la misma vida,
podía quedarme solo con el BPN. Recuerden, si no tuvieran la misma vida como en el punto 1, ahí sí o extiendo la vida de ambos proyectos al mínimo común múltiplo o calculo el cauce. Es decir que para el cuarto punto la respuesta sería motor B. Y ese sería todo el taller. En ese momento lo realicé en 20 minutos, realizando procedimientos adicionales, pues me refiero punto 1, punto 2, no tenía necesidad de hacer esto de aquí abajo, solo con el cabo se podía. Y ya fue el único donde hice procedimientos adicionales. Punto 4. ¿Cómo más se podía haber realizado? Lo pude haber planteado como un gradiente en ambos casos, pero pues eso es principalmente si lo estuviera haciendo manual. Realizándolo en Excel me resulta más fácil planteando los flujos, es decir, planteo para el motor A una anualidad de 146.250.000 con un gradiente del 24% durante 5 periodos con una tasa de interés del 29% para hallar el valor presente neto con la fórmula de un gradiente geométrico cuando el gradiente es diferente a la tasa de interés, y le sumo esto, los 22 millones y los 3.300.000. Igual con el motor B, ya sería el valor presente de un gradiente geométrico donde la anualidad es 101.250.000, el gradiente es de 24%, la tasa de interés es 29%, el N son 5, tengo en el periodo 0 un valor de menos 38 millones y tengo que sumarle también los 5.700.000. Igual llegábamos a la misma respuesta de BPN. Ahora vamos a empezar a introducir el concepto de tasa interna de retorno modificada. Listo. ¿En qué consiste la tasa interna de retorno modificada, ajustada? Depende del texto. Nosotros hallamos una tasa interna de retorno en cada proyecto y voy a tomar de punto de partida este ejercicio 3. 23,29%, 21,98% para este ejemplo. Estamos asumiendo que esa es la tasa que dan esos flujos, es decir, se invirtieron 1000, en el periodo 1 dio 200, 300, 400. Recuerden que matemáticamente, si yo igualo el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos, sería igual, el valor presente neto sería igual a 0, y es donde se obtiene la tasa interna de retorno. Aplica también hacia futuro, es decir, si yo llevara esos flujos a valor futuro con esa tasa, el valor futuro neto sería también igual a 0. ¿Qué sucede en la vida real? Puede que yo como inversionista coloque ese dinero en X proyecto, que el proyecto como tal va a generar esos flujos, el proyecto tiene esa tasa interna de retorno, esa rentabilidad, pero de pronto yo como inversionista hago otros movimientos. Puedo tomar esos flujos de ese proyecto, colocarlos en otros proyectos, títulos valores, CDTs, lo que quiera. Retomando el concepto de tasa de oportunidad o costo de capital, habíamos dicho que es la tasa mínima de rentabilidad que espera un inversionista de un proyecto, y el criterio de tasa interna de retorno nos mostraba que cuando la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital es viable, si es igual es indiferente y si es menor no es viable. ¿Por qué? Porque yo como inversionista en otro proyecto de similar riesgo puedo obtener
esa rentabilidad. Para este ejemplo es del 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como inversionista tengo en el mercado la posibilidad de generar ese 15%. Por eso es que si este proyecto en particular me rentará menos del 15%, yo no voy a colocar mi dinero ahí, sino lo coloco donde me da el 15%. Entonces, si yo como inversionista coloqué 1.000 pesos en el proyecto 1 y al año 1 me dio 200 de flujo de caja, yo puedo tomarlo y reinvertirlo, pero no lo voy a reinvertir a la tasa interna de retorno, porque esa es la rentabilidad específica de ese proyecto. ¿A qué tasa de interés puedo colocarlo? A mi costo de capital o tasa de oportunidad. Puedo colocarlo al 15%. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a tomar los flujos de cada proyecto y los voy a reinvertir para llevarlos a valor futuro hasta el año 5 a esta tasa. Gráficamente, ¿qué voy a hacer? Y vamos a ver si me sale bien el dibujito. Voy a tomar estos flujos, hagan de cuenta que quedó bonito. Tomé los flujos de ese proyecto. Y los reinvertí para llevar todo a qué periodo, al periodo quinto. Pero ¿a qué tasa lo hice? ¿Qué pasó? Al 15%. Vamos a revisar el cálculo manualmente con la fórmula y ahorita revisamos la interpretación. Entonces, voy a replicar esto por acá. Igual costo de capital. O que voy a reinvertir son estos valores. Entonces voy a hallar valor futuro de los ingresos. Fíjense que aquí, perdón, coloquémoslo acá. Proyecto 1, después revisamos proyecto 2. Voy a llevar a valor futuro. ¿A qué tasa? Al 15%. ¿Cuántos periodos? Del 1 al 5 son 4 periodos. Entonces 5 menos 1, pago 0, valor actual, este de acá, tipo 0. Y eso quiere decir que el valor futuro de mis ingresos va a ser esa sumatoria. ¿Qué estoy diciendo? Que yo como inversionista en el año 0 coloqué 1.000 pesos en un proyecto. Ese proyecto fue dando
estos flujos yo los fui retirando y como inversionista, ya no dentro de ese proyecto, sino en el mercado, los coloqué al 15% para obtener al final, en el año 5 de ingresos, 2.510. Es decir, año 0 coloco 1.000, año 5 recibo 2.510. ¿A qué tasa de interés? Si yo me fuera a hacerlo manualmente, yo diría que 2.510 valor futuro es igual al valor presente, ¿cierto? Por 1 más la tasa de interés elevado a la n, que en este caso es 5. Esa tasa de interés es lo que se conoce como la TIR modificada o TIR ajustada. Lo podría despejar manualmente o, por ejemplo, yo coloco aquí valor futuro, valor actual, tasa interna de retorno modificada. Voy a colocar que valor futuro es igual al valor futuro de esta tasa. Ahorita coloco cualquier valor, 5 años, pago 0, valor actual este de acá, me falta colocarle el 1000, ya lo coloco, tipo 0. Entonces dijimos que son 1000. Y va a colocarle cualquier cosa de tasa interna de retorno y lo va a hacer con buscar objetivo. Entonces voy a copiar el valor por ahí. Me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que ahí me dé ese valor futuro. ¿Cambiando cuál celda? Tasa interna de retorno modificada. Si lo fuera a hacer manualmente, sencillamente despejo de aquí y me queda que la tasa interna de retorno modificada es igual a 2.510 sobre 1000 elevado a la 1 sobre 5 menos 1, llegaríamos al mismo resultado. Fíjense que me disminuyó. Aquí yo tenía una tasa interna de retorno de 23,29 y al hallar la tasa interna de retorno modificada me dio 20,2090%. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se estaba asumiendo que esos flujos se reinvertían a esta misma tasa de interés. Pero yo dije, no, yo los reinvierto a mi costo de capital. Ahora, yo no espero que ustedes hagan el cálculo así. Como estamos trabajando Excel tiene la función de tasa interna de retorno modificada. Y es así, igualita, igual TIR M. Voy a colocar los valores, como lo hacía. Pero me pregunta tasa de financiamiento, tasa de reinversión. En este momento que estamos introduciendo el concepto, vamos a tomar como tasa de financiamiento y tasa de reinversión el mismo costo de capital. Y llegamos al mismo resultado. ¿Por qué no lo hice entonces así desde el principio y me fui a hacer todo esto de por acá y la gráfica para explicar el concepto? Espero que lo hagan de esta manera, pero que entiendan qué es lo que se está haciendo y por qué el resultado. Ahora, aparte del cálculo, diferencias entre la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada. Tasa interna de retorno, estamos hablando de la rentabilidad del proyecto. Tasa interna de retorno modificada, estamos hablando de la rentabilidad del inversionista. Fíjense que un proyecto podría arrojar el mismo flujo
Y para distintos inversionistas, alguien con el 15%, alguien con el 20%, con el 12%, con el 18%, obtendría distinta tasa interna de retorno modificada, aun cuando los flujos del proyecto fueran los mismos. Tasa interna de retorno, rentabilidad del proyecto. Tasa interna de retorno modificada, rentabilidad del inversionista. Cuando utilizo tasa interna de retorno modificada yo? Si a mí me piden evaluar un proyecto específico, yo no la utilizo si el criterio de BPN, de TIR se complementan, si todos los indicadores, todos los criterios que revisamos se orientan específicamente y de manera muy clara a elegir un proyecto. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Pero en situaciones como estas, en que por BPN 1, por tasa interna de retorno otra, sí lo utilizo para apoyar la decisión. Entonces, si yo me voy acá y veo que por BPN proyecto 2, por tasa interna de retorno proyecto 1, ¿qué hago? Me voy a calcular la TIR modificada, dejo de lado la TIR y me doy cuenta en este caso que es que la tasa interna de retorno modificada más alta es la del proyecto 2, que coincide con la misma TIR, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en ese proyecto particular, en ese flujo, solo tenemos un flujo al final, ¿no? Es decir, si yo fuera a llevar el valor futuro de los ingresos, como hice aquí en este proyecto, obtendría los mismos 2.700. No habría ninguna operación y al despejar de acá, lo único que sería reemplazar ese 2.510 por 2.700 y me va a dar la misma tasa. Mientras que aquí sí tenía otro valor futuro, por lo que tenía flujos intermedios. ¿Cuándo más utilizo tasa interna de retorno modificada? Cuando ya no solo voy a revisar un proyecto, sino voy a revisar una situación muy particular de algún cliente y revisar todo el panorama de un portafolio de inversión, y realizar un plan más a largo plazo de el día de hoy vamos a hacer esta inversión en este proyecto, dentro de 6 meses, un año, en el tiempo que sea, vamos a retirar del proyecto este dinero, lo vamos a colocar en este otro título. Ya cuando hablamos de una situación muy particular, de un inversionista, de revisar todo el portafolio, ahí también utilizo la tasa interna de retorno modificada. Por lo pronto, ahí. Ahora vamos a revisar la relación beneficio-costo. Entonces, relación beneficio-costo. ¿Qué es la relación beneficio-costo y cuál es el criterio de decisión? Estamos hablando de una relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos. Una división entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos. Listo. Eso requiere que traigamos por aparte el valor presente de todos los ingresos y por aparte el valor presente de todos los egresos. En la gran mayoría de ejercicios que hemos revisado, egresos tenemos solamente en el periodo 0, pero ya revisaremos más adelante ejercicios donde llegamos a tener flujos negativos más adelante. Vamos a tomar de punto de partida este mismo ejercicio. Entonces, decimos que esto es igual al valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos.
calcularlo acá. ¿Cuál es el valor presente de mis ingresos para acá? Si se dan cuenta es esta parte de acá. Ya vemos allá el valor presente de los ingresos y le habíamos restado el valor presente de los egresos. Es decir que para este ejercicio el valor presente de mis ingresos sería igual a SBPN más 1000. ¿Cuál es el valor presente de mis egresos? Es de 1000. ¿Cuál sería entonces la relación beneficio-costo? Valor presente de los ingresos sobre valor presente de los egresos. ¿Cuál es el criterio de decisión? Si la relación beneficio-costo es mayor a 1, el proyecto es viable. Si la relación beneficio-costo es igual a 1, es indiferente. Y si la relación beneficio-costo es menor a 1, el proyecto no es viable. Se van a dar cuenta que se complementa con el criterio de BPN. ¿Por qué? Si hablamos de BPN, recuerden que estamos hablando de el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos. Entonces, para que mi relación beneficio-costo sea mayor a 1, necesariamente el numerador va a ser mayor que el denominador, por consiguiente, el valor presente de los ingresos va a ser mayor que el valor presente de los egresos. Y si el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los egresos, mi BPN es mayor que 0 y el proyecto es viable. Para que sea igual a 1 la relación beneficio-costo, estos dos son iguales, y si estos dos son iguales, mi BPN es igual a 0 y es indiferente. Y para que la relación beneficio-costo sea menor a 1, el valor presente de los ingresos es menor al valor presente de los egresos, y eso quiere decir que mi valor presente neto sería negativo, por consiguiente no sería viable. Aquí en este caso tenemos que el proyecto de mayor BPN es el proyecto de mayor relación beneficio-costo, pero no siempre va a ocurrir así. Por ejemplo, si aquí me fuera también a complementar con la relación beneficio-costo, esta tendría la mayor relación beneficio-costo. Pero podría darse el caso en que el proyecto con mayor BPN sea el proyecto con menor relación beneficio-costo. Miremos un ejemplo. Tenemos aquí valor presente de los ingresos y valor presente de los egresos. Pongámosle a este 1000, a este 2000, a eso pongámosle 1500 y 500. Y a este 2700. Si yo me voy a hallar el valor presente neto, yo tengo valor presente de ingresos menos valor presente de egresos. Tengo que este es el proyecto con mayor BPN. Si me voy a hallar la relación beneficio-costo, tendría
valor presente de ingresos sobre valor presente de egresos. Y tengo que este tiene la mayor relación beneficio-costo. Claro, aquí coloqué solo los datos del valor presente de ingresos, valor presente de egresos. Habría que complementar con tasa interna de retorno, CAUE, tasa interna de retorno modificada posiblemente. Pero solo quiero dejar en claro eso, no siempre el proyecto con mayor BPN es el proyecto con mayor relación beneficio-costo. ¿Qué les queda en este momento? Revisen por favor ejercicios, principalmente del capítulo 9, que es lo que tiene que ver con tasa interna de retorno, relación beneficio-costo. Empezaremos la próxima clase con inquietudes que tengan de ejercicios que hayan hecho, de la clase. El archivo de Excel queda en el Drive. Muchas gracias, Dios los bendiga.